Vengo de nuevo porque tampoco hay una especie digamos, de altruismo loco, sino que se compensa en el sentido de los intereses de rentabilidad porque el subsuelo permitía una construcción de locales que en ese caso nosotros habíamos pensado, y así se desarrolló ese proyecto, que podía conectarse como acceso de la estación de metro que estaba vecina, que era la estación terminal, cosa que se frustró en último momento y eso le pegó fuerte a ese proyecto, digamos. Pero, en fin, hay camino, y yo creo que el arquitecto tiene que buscarlo, tiene que buscar esa... Pero Lucho, no supone dos cosas. Primero, que tienes que tener, para lograr esa calidad en un trabajo, tienes que tener un cliente suficientemente inteligente y tienes que tener una medida de la rentabilidad. Sí, sin duda. O sea, uno tiene que ponerse perfectamente en los zapatos de estas partes. O sea, uno tiene que saber cuáles son, para poder arbitrar, en cierto modo, con la forma, unos requerimientos, uno tiene que entenderlo de raíz, tiene que saber cómo es el negocio, cómo se estructura, cuáles son sus prioridades, cuáles no son sus prioridades, dónde están sus holguras. Tiene que también entender qué es lo que el comprador realmente quiere y además darle aquello que ni siquiera sabe que quiere. También tiene que saber qué es lo que pasa con la ciudad, que es una cosa diluida, no existe, digamos, una contraparte con la que uno pueda entrar en juego, sino que uno tiene que ponerse en el lugar del ciudadano. En fin. Porque para no ser políticamente correcto, yo voy a hablar de referente en este caso. Y es porque hace un tiempo atrás tuve una discusión con unos amigos o exalumnos, no sé qué, que se dedican a estas cosas, sin decir nombres. Y entonces yo fui un poco criticón de algunos proyectos que ellos habían hecho, unas cosas en la costa. Le dije, sí, está bien, me encanta que lo haga y todo, pero ya no lo podía hacer un poquito mejor. O sea, entonces, como excusa, me dijeron, pero pucha, Fernando, tú eres demasiado académico, ten en cuenta que este es un proyecto inmobiliario. ¿Ya? Es malo. Entonces, me acuerdo tiene que ser así. Me enojé, digamos, le dije, no tiene por qué ser lo inmobiliario una excusa para no alcanzar un nivel de calidad. Y me acuerdo que les puse dos ejemplos. Le dije, mira, dos proyectos que casi todos los arquitectos admiramos, son los edificios que están en el borde de Regent's Park en Londres, ¿ya? Y el Rockefeller Center, son exclusivamente proyectos inmobiliarios. Proyectos hechos para ganar plata a sus dueños, digamos. En un caso comprando los terrenos de la Universidad de Columbia, en el otro caso fue un proyecto de la Corona, que justamente jugó con el parque y los edificios de borde. Y esos proyectos... Oye, y el Louvre, y el Seagram Building, o sea... Entonces, uno tiene que quitarse ese mito de que proyectos que han sido básicamente negocios en un buen sentido de la palabra, lógicamente no negocios abusivos, porque si son negocios abusivos no tiene esperanza, pueden alcanzar un nivel de calidad que son contribuciones a las ciudades fantásticas. Entonces, yo creo que si uno establece, porque se da mucho esa excusa, no, mira, es que este es un proyecto inmobiliario, este es un proyecto para venderse, este es un proyecto para... y por tanto, he hecho rápido, he hecho así, he hecho así, y yo creo que eso es fundamental porque un porcentaje demasiado alto de las cosas que se construyen en la ciudad provienen de esa lógica. Entonces, si no somos capaces de movernos en esa lógica, una escuela, incluso, no digo esta, cualquiera se podría proponer como objetivo que tú sepas moverte en eso, que sepas producir un proyecto inmobiliario de una calidad, por decirte pareja, ni siquiera excepcional, pero pareja, buena, sólida, respetable, durable, que no es tampoco un... Yo creo que es un punto súper fundamental y que quizás está pendiente. Bueno, pero en la escuela hay bastantes talleres, de hecho taller 5 creo que ahora, el que es en edificio más tirado para inmobiliaria, sí, vivienda urbana se llama. Bueno, parece que después se les olvida lo que aprenden porque no... No, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto es difícil. Es lo que dice Fernando. Mira, para lograr tener algún grado de éxito en el resultado, uno tiene que poder tener algún grado de control del resultado. Y para poder tener un grado de control, uno tiene que entender los intereses del juego. Todos los intereses del juego. Y entenderlo tal
de tal manera de que la respuesta sea convincente desde el punto de vista de esos intereses. Ahora, todo eso es difícil. No muy tenemos difícil. control porque El no entendemos. problema, yo creo que para mí el problema básico, cotidiano, es sostener el control del proyecto, mantener el control del proyecto. En eso falla el arquitecto entonces en Santiago Es hoy. fácil fallar en eso, si es que si esto es mucha plata, Es que es muy intervienen difícil. muchísimas personas, hay cualquier cantidad de normativas. Pero es tan difícil como para no intentarlo. No, pues eso es lo que estamos diciendo. Sigamos intentando. entonces. Claro, Es que yo creo que hay un problema en la formación. Tengo la impresión, a lo mejor yo estoy Yo equivocado, también. no conozco el dato. Ahora comparto. El problema que yo creo que existe en la formación en estos temas es que no se considera que sea parte de la formación la restricción. Y no se considera que aprender a moverse creativamente en la restricción es una cualidad súper importante. Al revés, se considera que la escuela es un lugar para estar libre de las restricciones. Entonces, el estar libre de las restricciones supone que tú haces inventos, ¿ya? Pero esos inventos son bastante distintos en la realidad, porque, por ejemplo, yo rara vez he escuchado hablar de una norma en cualquiera de esos talleres de vivienda, una sola norma. Y si tú sales a hacer algo, quedas apabullado por las normas. O tú te sabes mover ahí, o vas perdido. Es la creatividad de moverse en la restricción. Y eso creo que es una cualidad no cultivada hoy día en casi ninguna escuela de arquitectura, debo decir. Cierto, No es nuestra nomás. No es nuestra nomás. Yo creo que a eso iba yo antes cuando les comentaba sobre la crítica, que creo que es súper importante no solo proyectar y diseñar, sino que también restringir. En el sentido que creo, por ejemplo, que los centros comerciales, los malls, que creo que hoy en día es como es como el edificio por excelencia, el espacio público por excelencia, el único lugar donde la gente se puede mover libremente y van a hacer todo. Iván. Sí, hay un saludo a Alberto Iván. Oye, pero hay un mall nomás. Bueno, está lleno de moles y hay casos emblemáticos en que el mall es todo, es preuniversitario, cine, Hospital, o sea, entran y mueren. Es todo, y creo que en la Nacen ahí, no nunca salen. Nacen y mueren ahí en adentro. la restricción hay una posibilidad, o sea, si tú le decías a ese gallo que está haciendo un mall de infinitos metros cuadrados en un lugar, le ponís ciertas condiciones, por ejemplo, que dentro de esos metros cuadrados que son, o sea, ahí va a criterio de él nomás, él pone lo que quiere, porque tiene la plata, se le exigiera cierta cantidad de espacio público al aire libre, o se le exigiera una cierta cantidad de vivienda, que es el caso del Potsdamer-Platz, que a mi juicio no funciona tan bien, pero creo que se hizo el intento, se mezcló esta condición de centro comercial con habitación, espacio público, etcétera. Hay una mixtura de usos que es bien interesante de estudiar. O sea, es un caso que acá lo muestran como referente así máximo, pero no se entiende muy bien cómo opera eso, porque al final empezáis a hacer el gallito con el mercado. Como qué vale más, o sea, es más rentable tener, no tengo idea, a Prada, puta, todas las tiendas de mucha plata, que tener, no sé, 2000 metros cuadrados de habitación. Puede ser, pero creo que hoy en día, como estamos haciendo el gallito con el mercado, hay una atención que poner a ese agente que está haciendo lo que quiere en la ciudad. O sea, el gallo llega y se pone donde quiere. Y puta, un caso que todos conocemos es lo que pasa en el Parque Araucano, que eso fue pensado en algún minuto como un centro por la Cormu. Que lo proyectaron así, tiraron la pelota pasada, Se habló en el CEP. tiraron como tres canchas Sí. pasadas la pelota y la agarró de pechito el mercado y llegó y puso un mall. Entonces creo que en esa restricción creo que hay una posibilidad, y en esa crítica sobre todo, que bueno, en esta escuela se habla de todo menos de esto, como Bueno, es que una cosa es trabajar con la normativa y otra cosa es preguntarse por qué es débil la normativa aquí en Mira, Santiago. Yo creo que en la... Quizás. Tú decías el gallito con Eso es el lo que mercado. Yo creo que el gallito con el mercado no es el tema. Además, el gallito con el mercado lo ganas siempre el mercado.
si tú apuestas al dólar, lo gana el mercado. Como el casino. Lo mismo. La casa nunca pierde. Pero Pero es que eso es muy fácil de ¿en qué explicar, minuto digamos. se empieza como a...? Pero espérate, el problema no es el mercado, el problema es las normas. Son las normas. Aquí, Eso- cuando se habla de la ciudad, hay una especie de fantasma oculto que no comparece en la crítica, que son las normas. Las normas son el resultado del bulto de lo que se construye, ¿ya? Y las normas establecen las reglas del juego en las que juega el mercado. Exacto. Porque le dicen, aquí alguien dibujó en este plano y dice, se pueden construir 4 pisos. Eso es una decisión normada por parte de un agente estatal, ¿ya? Y establece las reglas del juego en los que opera el mercado de suelo, el Perdón, mercado pero inmobiliario. hoy en día todos sabemos que el mercado también dicta las reglas de... No. El mercado juega dentro de esas reglas. El mercado Juega. compra personas. O compra personas que después hacen las reglas. No, Bueno, sí, pero sí. eso ya es otra cosa, no es un delito, Que digamos. no es pero- otra cosa, es el problema. No, pero Sí, ya sí, es un que delito. ese no podemos ir a. Sí, a entonces otra arranca el discusión, tema, pero... El El tema problema es que si la pero no regla es, nace el es una mercado- anomalía. No, pero esas normas, la única flexibilidad que tienen son en pos del mercado. Cuando hay fusiones de terrenos, cuando se compra toda la esquina, ahí permiten más altura, o permiten mayor Claro, conectividad. o Entonces, sea- está en el fondo, Las- está echándole más carbón a este tiraje No sé qué me de arranqué como, un oye, poco, construye pero- una cuestión grosera, entonces... La ¿cómo ciudad podemos está convertir ese extremadamente sistema? regulada. Podemos revisar las normas. Bueno, sería bueno que en la escuela hubiera un curso donde se ¿Hay un pasara curso? la ley general de urbanismo, La la ordenanza de sí, construcción. Toda El esta sentido de lata. la regla. Pero esta lata crea lo que Eran Fernando otras reglas. dice, las reglas del juego, las restricciones. Las restricciones, fíjense ustedes, son aquello que forma un espacio es donde se desenvuelve un juego. No hay espacio sin restricciones. Entonces, para los arquitectos, este juego que se produce dentro de ciertas reglas es, digamos, la destreza, la habilidad de jugar ese juego dentro de esas reglas es algo fundamental, y sobre todo si algunos arquitectos pues quieren asumir una responsabilidad política, pública, en que pueden entrar a jugar dentro del juego del Estado para modificar esas reglas, al menos tienen que conocerlas, digamos, tienen que saber lo que pasa con ellas. Y yo creo que esta conciencia de la importancia de las reglas, de las normas que regulan la actividad de la ciudad, de la construcción en la ciudad, es, mira, todo lo que digamos aquí va a ser poco. Yo creo, digamos, es crucial. Además que esto los previene de una frustración típica que todos hemos tenido. Uno en la escuela juega que es Dios. Uno pasa la retroexcavadora por 4 manzanas en el centro de Santiago, como muerto de la risa, digamos. Saludos, Alberto. En eso yo creo que... Y espérate, y resulta que se imponen las propias reglas y no tiene, y es muy difícil proyectar si es que tú eres a la vez quien crea las reglas que tienes que cumplir en el juego. Es muy difícil porque se torna un problema circular. ¿Por qué trasnochamos los arquitectos cuando estudiamos? Porque nos estamos dando vueltas creándonos el problema que vamos resolviendo a medida que lo vamos. Es una cosa que no termina nunca, digamos. ¿Ah? Autónoma. Ya, entonces creo que Pisamos la cola. separar lo que son las reglas y entender la riqueza que tienen para generar desde ellas, desde esas restricciones, forma, es una cosa que es propia y exclusiva de los arquitectos. Esa destreza es la que deberíamos todos adquirir en algún grado. Ahora, todo esto tiene 1000 consecuencias políticas, digamos, pero y no hay que ser inocentes respecto de ellas, pero hay que saber que antes de pensar en que la ciudad es el resultado de los terroristas inmobiliarios, de los arquitectos depravados, de los qué sé yo qué, no. Si hay que buscar dónde, en las reglas. Yo creo que en ese punto justamente es a donde quería llegar antes con el tema de la crítica. Y creo que es donde esta escuela está más débil.
en ningún minuto nosotros nos metemos a estudiar eso y salimos como de esta escuela creyendo que se puede hacer todo y en realidad hay muchas reglas a las que hay que cumplir, hay que responder y no estamos preparados como para poder, por ejemplo, proponer una nueva regla, como cambiar algo que creemos que no funciona muy bien. De hecho, No, para el que sale de esta escuela pensando que puede hacerlo todo, debieron reprobarlo. Que es un imbécil nomás. Sí, sí. Al menos hace la de la escuela. pero sabéis que además es más grave que eso, porque yo creo que incluso para subvertir algunas leyes, digamos, o reglas, es súper importante conocerlas primero y aprenderlas. Porque en el fondo, no sé, se me vienen a la cabeza algunos ejemplos como de oficinas que justamente buscan estos como vacíos legales, donde son capaces de, no sé, dar espacio público donde parecía como que no había posibilidad, en el fondo, Sin nombres. sin nombre. Pero podemos. Claro, pero en el fondo, justamente, porque yo no soy de los que cree que en el fondo las leyes son algo neutro y que no viene predeterminado en el fondo por cuestión incluso de mercado. Sí. Pero sí creo que para justamente subvertir esas relaciones como asimétricas es necesario conocerlas. Es necesario conocerla Y aprendérsela. y en eso creo que nosotros somos muy débiles, no estamos preparados. A esta Es escuela le falta mucha política en ese sentido. Creo que, no sé, el otro día en el CEP se hablaba de arquitectura y política y bueno, Francisco ya decía muy bien que la arquitectura y la política no son dos cosas distintas. Está en el mismo sándwich, como... Bueno, es que la política viene de la polis y la polis Bueno, la construimos nosotros. Pero quizás, O sea, si se me permite, un comentario en relación a este tema. El otro día en el CEP, que la discusión fue bien interesante y lo que tiene relaciones con lo que se está tocando acá, los 5 profesores que estaban sentados en la mesa eran... ¿Cuál era el profesores- quinto? Ernesto Rodríguez. Ah, verdad. Ernesto Rodríguez, Rodrigo Pérez de Arce, Francisco Díaz, Cristian Izquierdo y Felipe Ferrari son todos profesores de esta Ujú. escuela. Entonces, creo que también hay que matizar un poco ese juicio como según el cual la dimensión política o cierta capacidad de reflexión respecto a estas coyunturas, a estos temas que son muy relevantes para la ciudad, no estarían presentes. Yo creo que eso no es tan cierto. Sí, creo que podrían es verdad. enarbolarse muchas situaciones en las que podrían matizar ese juicio, ¿no? Tiene que ver con los intereses personales también. ¿A quién le importa lo que estamos hablando? Cero. Pero es que porque No todos creen creo. que van a salir a hacer lo que Todos quieren. no saben. No. No creo, porque mira, si no tú tienes 10, ya, 10. enfrenta dos cosas. Hay dos tipos de personas. Uno que, suponiendo que eran talentosos, no sé qué, que cuando se ven enfrentados a eso, claudican. Claro. Dicen, no, mira, lo que yo hacía no se puede hacer, no, porque aquí tú estás fregado, porque esto, lo otro. Y otras personas que logran sobrepasar como la barrera del sonido y dicen, no, si yo puedo a esto buscarle el lado, encontrarle la forma. Y eso es muy viejo, si siempre ha habido de alguna manera normas, mejor o peor generadas, uno puede trabajar en el plano de las normas también, hacer normas que sean más razonables, más productivas, más adecuadas. Por ejemplo, yo recién estaba en una reunión y se los dije por lo demás en la Cordesana en Santiago, que están en una postura que yo creo que es interesante y todo. Lo decía, yo estuve en los inicios de esto y recuerdo cuando en definitiva, con tal de conseguir que se poblara Santiago, se liberó de tal manera una cosa para crear incentivos sin ningún límite. Con el Ese es tiempo un pasa, error claro. normativo y Claro. casi tú no puedes culpar después a la gente que aprovechó lo que le permitían construir toda la altura, porque es casi imposible pedir que la gente que son de negocio, incluso honradamente de negocio, sean filántropos. Eso es muy difícil. Claro. Entonces lo que tú tienes que hacer es decir, no, yo voy a permitir esto nomás. Y ahí pongo un rasero en que todos compiten dentro de ese rasero. Pero lo que yo estoy tratando de defender es que un poco de eso mismo que yo decía que incluso en primer año nosotros poníamos reglas. Tú tienes que hacer esto, trabajar con estas normas, estos son los movimientos posibles y todo, porque yo creo que parte del talento que un arquitecto tiene que desarrollar hoy día tiene que ver con la manera de moverse con elegancia como un bailarín de ballet, pero en un territorio acotado, ¿entiendes? Y con slalom todavía, con cosas que tienes que hacer así, digamos, ¿entiendes? Eso encuentro que todavía hay más que criticar. Es decir, yo creo que en el mundo de la enseñanza hay espacio para eso. Y yo creo que un poco de eso, que por ejemplo, yo creo que en lugares como España de repente ha venido un poco del lado de la construcción, porque ellos son sensibles a la parte técnica y tienen mucha enseñanza técnica.
Entonces te dicen, no, es que eso no puede ser porque esa luz es absurda, esto no puede ser por esta cosa, esto no puede ser porque los ladrillos no se ponen así, se ponen así. Entonces eso ya te da por lo menos una restricción constructiva. Yo creo que con la normativa le queda todavía a las escuelas espacio para incorporar eso, pero no como una manera de decir, hagamos niñitos más realistas, no se trata de eso. Quizás tienen que ser triplemente imaginativos. Triplemente imaginativos. Pero imaginativo en un terreno que está a presión, no en un terreno que está... Yo tengo una consulta. ¿Y qué pasa que siempre terminamos hablando de estos temas de ciudad? Sin embargo, seguimos quejándonos de esta mierda de Costanera Center, de la calidad de los espacios públicos, de las Porque poblaciones, la de norma periferia. también. Entonces, ¿cómo es que no tenemos una real injerencia en estas cosas, a excepción de los casos en que son, no sé, encargos privados o casos muy puntuales de arquitectura? ¿Cómo es que todavía no podemos, en el fondo, trabajar en conjunto con Paz Primovic y subvertir el sistema de... Bueno, Él es el mejor ejemplo que Sí, yo sí, conozco. sí, pero es ya. uno, ¿cachai? Es Como, uno. nómbrame a, no Sí. sé... Son pocos. No, pero hay. Sí. Bueno, no, o sea, mira, ojalá hubiera una mayor discriminación en cuanto a los resultados que no son parejos, digamos. Ojalá, pero eso. Pero perdón, te interrumpo. Sí, Porque- no, porque, yo, a ver, yo no entiendo quién hace el edificio. yo creo que no hay que ser tampoco Hay un arquitecto ahí metido. tremendista, digamos, porque me acuerdo que se puso de moda un tiempo decir que la arquitectura chilena estaba muy bien, pero que eran puras casas privadas y en la playa y que todo el resto era un desastre. Y yo me piqué, la verdad, y tenía una presentación en España y dije, ¿sabe qué más? Yo le voy a hacer una presentación que no le voy a mostrar ni una casa, ni una sola casa. Y les mostré solo edificios públicos, encargos del Estado, y hay ejemplos. O sea, es súper importante ser crítico, pero no bajar los hombros como diciendo todo está todo mal, claro. horrible, digamos. Entonces, en eso uno tiene que explicarse los fenómenos. Yo creo que si tú pones un fenómeno como el Costanera Center, es un poco parecido a lo que yo dije de Santiago, es un fenómeno en que una administración municipal buscó liberar normas para tener una inversión que competía con otra municipalidad. Exacto. Eso es así. Y eso lo tienen que asumir la gente que son concejales y la gente que lo hizo conscientemente y los administradores municipales y todo. Ese es un plano del asunto. Pero todavía hay otro plano. Hay otro plano en que encuentro que nosotros tenemos que ser todavía más O sea, autocríticos. las normas no rigen para ello. No, Sí, no, se- ellos generaron unas normas para eso. Porque es parecido a lo que discutíamos antes con Lucho de la necesidad y la arbitrariedad. Es como poner, en vez de pensar que son valores que nosotros son conflictivos y tenemos que compatibilizarlos, se ponen unos primero y los otros ya se verán después. Entonces tú dices, mira, lo que me importa es que Santiago tenga gente, ya, que la tengamos como sea, después ya arreglaremos que la tenga un poco mejor. Yo creo que eso es fatal para la arquitectura y la ciudad porque las cosas duran mucho. Tú tienes que hacerlo al tiro bien, por así decir, o al tiro lo mejor de que somos capaces en nuestro desarrollo económico, con las limitantes que tenemos. Pero lo que te quería decir es que si uno es más estricto, y así que me meto en camisa 11 varas, pero uno podría decir, ya, de acuerdo, se liberaron esas normas y por ejemplo se pudo hacer una torre de tamaño casi limitado, o se pudo hacer una ocupación del suelo que es muy alta, o que es inconveniente, o lo que sea. Todavía tú puedes hacer esas cosas mejor. Ese es el otro plano, que tú dices, perfecto, le echo la culpa de la calidad de esto solo a la norma, por decir que algo 50-50. O sea, perfecto, una parte es la norma, pero otra parte es que aún dentro de esa norma, tú pudiste decir, Sí, claro. hago algo que tenga potencia, finura, precisión, calidad constructiva, escala adecuada y no sé cuántas cosas más, digamos. Sí, el problema es que Entonces- eso se lo encargan a un argentino que ha hecho puros mojones del calibre por todo el resto del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener cierta injerencia en estos temas? ¿Cachai? ¿Cómo nos podemos meter? O, por último, no en el tema arquitectónico, sino en el Político. tema político de las normas. ¿Cómo es que no hay, no sé, no se me ocurre algún personaje de un cargo político que sea arquitecto? ¿Cómo? Toda la gente que está trabajando casi en la Municipalidad de Providencia son exalumnos de esta escuela. Sí. Pablo Contrucci está a cargo de la DDU. Pero- Pablo Contrucci, la María José Castillo, Sí, todos el tienen Nico una enorme, Valenzuela el también, Nico Valenzuela, pero todos cierra la pollería, no sé. tienen, Qué wea. pero todos tienen, o sea, no
no digamos que no existe la posibilidad. Yo sé que después estando ahí es súper difícil. Sí, No claro, seamos- yo también me pero también imagino, es como claro. difícil hacer un proyecto bueno, como dice Sí. Lucho. O sea, las dos cosas son difíciles. O sea, tú tienes que matarte para hacer una norma realmente buena, luchar por ella, persistir en el tiempo. Son cuestiones que requieren otros tiempos políticos, no sé qué. Pero, a ver, yo lo digo en parte desde la posición que estoy, en parte porque a ustedes les va a tocar. O sea, el principio yo creo que no es el pesimismo. Si tú quieres, prefiero la actitud de protesta o pero proactiva que, Sí. que un pesimismo que diga no se puede hacer nada. Sí, no, yo Además, también estoy sí, como sí. curiosamente preguntando cuáles son las herramientas que nosotros tenemos. Además que mira, en todo caso habría que partir por una Ajá. autocrítica, porque no sé, o sea, es cosa de preguntarnos ¿Qué qué hacemos hacemos nosotros de tesis, donde tenemos un tema absolutamente libre Un y... poco falaz esa postura. Por eso. pero- Bueno, pero yo creo que tiene que ver, o sea, es cierto que no son los temas que de repente parecen ser más interesantes y sin embargo siempre terminamos conversando lo Sí, mismo. no sé, yo me pregunto dónde está todo ese contingente de personas que salen de esta universidad, ¿qué están haciendo? ¿Dónde Parece están? que mira, pasa mucho Hartas que cosas también. Mira, el otro día yo no lo he hecho. A mí se me ocurrió una cosa. Decía, yo debería escribir un texto, algo en que yo dijera todas las cosas que yo he visto salir de la escuela. Y he visto algo. El baño. Propuestas. fenómenos. Propuestas. Ajá. ¿Ya? Es que miren un poco. O sea, tú dices, uno puede ser crítico, lo que quiera, digamos, pero, por ejemplo, Elemental no da lo mismo. Pero, por ejemplo, 42K no da lo mismo, es un esfuerzo por hacer algo. Pero Fundación Parque no da lo mismo. Pero Fundación Cerro Isla no da lo mismo tampoco. Y todas son iniciativas de gente que ha salido de aquí. Estoy nombrando pura gente que ha salido de aquí y que hacen cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es quizás multiplicar eso por punto 3, o por punto 5, o por punto 10. Pero yo creo que tenemos ejemplos de más para decir que dentro de la administración, fuera de la administración, voluntario, en fundaciones, con ideas, con proyectos FONDEF, se pueden hacer cosas. O sea, yo creo que a nosotros nos toca animarlo, no de ninguna manera decir que no hay cancha, digamos. Yo creo que No se puede tirar la esponja de antemano. Pero, mira, yo creo que Se quiere grabarlo. el problema es que para cambiar la realidad hay que entenderla. es verdad eso. Y primero hay que entenderla, porque si no te vas a dar un cabezazo contra la realidad. Eso es todo. Y esa comprensión de la realidad es paciente, es una cosa que no es... no se adquiere así ipso facto. Es una cuestión que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho todo. Pero lo importante es que se dan como dos extremos. Uno en que tú rechazas las reglas de la realidad que quieres cambiar y te das, por decir así, de cabezazo, y en realidad, no sé, y crees que hay que reformular el mundo entero, digamos, para poder vivir ahí. Entonces, generalmente eso no cambia la realidad. Uno no tiene la fuerza suficiente para lograr esa destrucción. Por otra parte, está en que en el esfuerzo uno se le acaba la fuerza y queda con la motivación, digamos, inicial dormida, olvidada. Entonces, es una cuestión de perseverancia al final. Y yo creo que hay que darle duro, ¿no? Sí. Pero es que, no sé, a mí me pasa, es que me da un poco de rabia como ver que estamos teniendo, no sé, por ejemplo acá, todos los días que hacemos estas conversaciones tenemos un nivel de tema como súper alto o tenemos una conversación súper mesurada de cosas, sin embargo, siento que los arquitectos no tenemos ni un poder sobre las cosas de las que hablamos en estos términos, solo como herramientas de proyecto. Sin embargo, no sé, rector de la universidad, arquitecto, solo Castillo Velasco, como algún cargo político también de cierto poder, arquitecto, que yo conozca tampoco. Entonces, no entiendo cómo no hay... Cómo no hay, bueno, vuelvo a lo mismo. ya lo mismo. Sí, ¿Cómo es no que la hay- rabia puede ser un elemento positivo. O
sea, la rabia bien manejada yo creo que es una cosa que te echa para adelante. O sea, me parece bien que alguien tenga rabia, porque si no tuviera ninguna rabia, quizás tiene una actitud frente al mundo completamente anodina, digamos. Ahora, sí, que los arquitectos estén en puestos de posición pública es un camino. Yo creo que quizás los arquitectos podrían contribuir más a la política. Yo mucho no me he sentido con esa vocación, por ejemplo, pero puede haberla. No sé, tuvimos un presidente de Perú, por ejemplo, arquitecto de la UNDE importante, organizó el concurso Previ. O sea, se le notó además que era arquitecto, no fue solamente casual, digamos. Pero yo creo que más importante que eso, que es posible, la arquitectura como también querrá tener los abogados y los ingenieros y no sé qué, es como la dimensión política o la significación social que tu propio trabajo de arquitecto tenga. Y ese puede ser en una oficina privada, que tú tengas ese sentido, o también trabajando en una oficina pública, como yo mencionaba, como puede ser el conjunto de Providencia u otro municipio. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, realmente empleados municipales que fueran contrapartes de verdadera calidad, otro gallo cantaría respecto a la exigencia, respecto a la resolución de los concursos, respecto a la aplicación inteligente de la normativa. O sea, hay camino ahí, y a lo mejor hay más gente que puede tener esa vocación, y además una oportunidad de trabajo que no va a estar tan abundante, yo creo. Bueno, con esta amenaza, con la amenaza y la perseverancia que nos propone el tío Lucho, vamos a ir cerrando el programa. Siempre terminamos con palabras de impresiones de los invitados sobre la invitación, bla bla bla. Llámense agradecimientos, claro, quejas, insultos. que nos sirven a nosotros para avanzar. Partimos por Luis Izquierdo. La parte crítica. ¿Qué le pareció esta invitación? Bueno, la invitación la agradezco, pues, para mí ha sido una muy agradable y interesante conversación, y buenas preguntas, bien llevadas. Pero si a mí me hubiera parecido mal, no vengo, ¿no? Claro. O sea, es una pregunta. Así que agradezco la invitación, y yo creo que precisamente este interés que ustedes muestran es como un ejemplo más del tipo de cosas que se pueden hacer y que se pueden multiplicar. O sea, justamente aquí hay un germen, una cosa de discusión, un asunto que tiene difusión, y esas cosas, eso lo puede dar a uno la experiencia. Uno no sabe cuándo y dónde tocan algo y provocan algo y despiertan algo en alguien, y tú de repente puedes decir: yo escuché un programa, no sé qué, donde se planteó este problema y esto me quedó dando vuelta, me dio vuelta 2 años de mi carrera y finalmente hice esto. Yo creo que los felicito por hacerlo. Yo tengo confianza en lo que ustedes puedan hacer, y más bien los animo a eso, y a no decaer las armas en todos los planos en que esto se tiene que resolver. Este es un asunto de múltiples planos, no se resuelve en un solo plano. Está el tema de las normas, está el tema de las técnicas, está el tema de los proyectos, está el tema de la administración, está el tema de la enseñanza, y hay muchos temas que, articulados en un momento dado, entran en un círculo virtuoso. Que ustedes contribuyan a eso me parece positivo. Y si uno mira un poquito, levanta la vista y mira un poco otros lugares y todo, no estamos en un lugar tan malo, y ustedes tampoco están en un mal lugar. Se los digo o sea, en muchas partes mirarían las cosas que ocurren acá como oportunidades interesantes que no en todos los lugares hay. Desde luego que hay lugares en el mundo donde esto no existe ni por asomo, pero otros donde están muy menguados. Y eso no para caer en la satisfacción, sino por el contrario, para tomarlo con responsabilidad y decir: bueno, si yo tengo esta oportunidad, yo sí que le tengo que sacar brillo. Bien, Demasiado. gracias. Nosotros también tenemos que agradecerles bastante. Nos Último vamos. tema. Falta la tradición. Verdad, sí, Aparte, tenemos una también. tradición fantástica en la cual los dos invitados se ponen de acuerdo para traernos el whisky de la próxima semana. Muy bien. Hay otra cosa. Abrimos No olvidar. desde hoy abrimos los fondos de Arcada, porque si quieren
darnos alguna donación. Estamos tratando de financiar pasajes para hacer estos programas en Venecia. Muy bien. Está Entonces, bueno. vamos a dejar después una cuenta y... Así que pasamos la cuenta 00. Bueno, entonces, bravo. Hasta la próxima semana, que tenemos programa especial con jóvenes promesas del futuro. Ya, pues. Se llama Ya. Con las promesas del este.